irritable o un infarto. ¿Cómo se mide la presión arterial? Como les decía, hay que esperar un tiempo para que el paciente esté relajado, porque si le miden la presión cuando el paciente esté en una situación de estrés o de haber hecho ejercicio, va a estar alta la presión. Entonces, por lo menos debemos esperar 5 minutos en reposo antes de tomar la presión y no tomarla inmediatamente después del ejercicio físico, en un ambiente tranquilo. Y si el paciente tomó café o se fumó un cigarrillo, debemos de esperar media hora para tomar la presión, porque la cafeína es una xantina que estimula al simpático. Entonces vamos a tener más catecolamina, vamos a tener alta la presión. El tabaco tiene nicotina y la nicotina es un estimulante de ganglio. Entonces eleva la presión arterial por un efecto simpático también. Esto ya lo vimos en el primer parcial. Entonces tenemos que esperar media hora y realizar como mínimo 2 medidas para promediar. ¿Cuáles son los criterios de la Asociación Americana para decir si una persona es hipertensa? Aquí están. Para decir que una persona es hipertensa, tenemos que tener cifras. No es por los síntomas, es por esta medición. Si estamos en 120/80 o menos, estamos normalitos. Si ya aumenta de 120 a 139 la sistólica y la diastólica de 80 a 89, somos prehipertensos. Y ya somos hipertensos con estas cifras de presión en etapa 1, en etapa 2. Y si sobrepasa las cifras de 180 sobre 110, ya estamos en una crisis hipertensiva. Estas son las cifras que da la Asociación Americana del Corazón y es lo que está vigente. Entonces, menos o 120 sobre 80, estamos perfectos. Ojalá todos tengamos esa presión, porque ahora se está viendo hipertensión aún en los jóvenes por los estilos de vida poco saludables, las dietas esas hipercalóricas y el sedentarismo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fíjense ustedes que a la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso o la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Escuchen bien esta explicación. Cuando una persona tiene aumentada la presión arterial, si no la tiene exageradamente aumentada, no siente nada el paciente, no siente nada. Pero esa presión alta, aunque no esté tan alta, pero es sostenida a lo largo de los años. Entonces, de manera callada, va causándole daños al riñón, va causándole daños al corazón, al cerebro, a los vasos sanguíneos. Y entonces, por eso se llama el asesino silencioso, porque la enfermedad está ahí, pero como no hay síntomas, porque las cifras no llegan a ser tan altas, pero sí lo suficiente para con el tiempo ir dañando ciertos órganos de mi cuerpo. Por eso le llaman el asesino silencioso. Entonces viene una persona y dice, le dio un infarto y era sano. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Que a ninguna persona que es sana le da un infarto. Para que le dé un infarto debe de tener aterosclerosis y generalmente ser hipertensa. Pero le dijeron hace años que era hipertenso y no se tomó el tratamiento porque no sentía nada. Entonces, de repente, tiene que entrar a un hospital o se muere por un infarto o porque le dio un evento cerebrovascular hemorrágico o de repente va donde el doctor y ya va lleno de agua con edemas y ascitis. Y le dice el doctor, fíjese que usted es insuficiente renal, ya tiene dañados los riñones porque es hipertenso y no se trató. ¿Entienden por qué le llaman el asesino silencioso? Entonces, callado, la hipertensión va haciendo daño.
Tanto así que miren, el 60% de los hipertensos ni saben que son hipertensos. Es prácticamente asintomática, no tiene síntomas. Si acaso hay un dolorcito de cabeza, hay un mareo que la gente puede atribuir a cualquier otra cosa, porque la magnitud no guarda relación con el grado de elevación. Entonces, ¿cómo se diagnostica la hipertensión? Midiéndola, porque la presión arterial es un signo. Es el único dato para diagnosticar hipertensión y además es el parámetro que guía el tratamiento. ¿Con qué se mide la presión arterial? Con un esfigmomanómetro, que hay domésticos para uso en la casa, hay para uso de enfermería y los de columna de mercurio, que son para uso médico. Pero teniendo uno doméstico, no importa en la casa, por lo menos el paciente tiene una noción de cómo están los fármacos controlando sus cifras de presión para monitorizar el tratamiento. Y entonces recuerden que las lecturas de presión son el único dato para saber si es o no es hipertenso una persona. ¿Cuáles son los órganos afectados por la hipertensión? El corazón, que se hipertrofia y se desarrolla insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica, como una angina o un infarto. Otros órganos afectados son los grandes vasos, que puede hacerse un aneurisma, romperse y también esto casi que es muerte súbita. Los riñones, que sufren lesiones a nivel de las arterias que entran al riñón, o isquemia, alteraciones parenquimatosas que finalmente desencadenan una insuficiencia renal. Otro órgano es el encéfalo, que puede haber una encefalopatía hipertensiva, que hay un caso clínico, por cierto, asignado a un grupo de una encefalopatía hipertensiva, y hemorragias encefálicas e infartos cerebrales. También los ojos, que pueden haber retinopatías hipertensivas con lesiones en los vasos y en la retina, donde se miran edemas, exudados y hemorragias. Entonces, ¿cómo se le llama a estos órganos? Órganos de choque de la hipertensión arterial, órganos diana de la hipertensión arterial, órgano blanco de la hipertensión arterial, porque son los órganos que se dañan en una persona que es hipertensa y no se controla. Miren, aquí están los dibujitos, los grandes vasos, el cerebro, el corazón, que puede hacer un infarto o desarrollar insuficiencia. El riñón, miren, parenquimatoso, que desencadena después una insuficiencia renal. Y los ojos con una retinopatía hipertensiva que puede llegar hasta la ceguera, ¿verdad? Perder la retina. Entonces, estos son los órganos de choque y las complicaciones de la enfermedad no tratada o mal tratada. Porque si la persona es disciplinada y mantiene sus cifras de presión cerca de lo normal, no se le van a dañar estos órganos. ¿Cuál es el problema? Que somos indisciplinados. Y los hipertensos les dicen que no coman grasa, siguen comiendo. Les dicen que no coman sal, siguen comiendo. Les digan que hacen ejercicio, no hacen. Entonces, después de un tiempo que son hipertensos, ya se vuelven insuficientes renales, o les da un infarto, o se mueren por un evento cerebrovascular hemorrágico, lo que la gente llama derrame cerebral. Pero si nos cuidamos, un hipertenso puede vivir con calidad de vida, sin complicaciones en estos órganos diana. Vamos a ver, esta es la parte toda introductoria a la hipertensión. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de lo que he explicado? Doctora, ¿Sí? yo solo me quedé con la duda si en la tabla que mostró usted de los valores de la presión arterial solamente son para adultos, ¿verdad?
no, yo quisiera saber si los mismos valores son aplicados para niños o eso varía. Varía. Yo creo que... Vamos a ver, Delcy. Sí, Delcy. No, creo que hay distintos factores para poder medir la presión arterial, porque mi abuelo es hipertenso, entonces creo que hay unas tablas no sé si es la Organización Mundial de la Salud, que te dan los valores que debería tener una persona si es saludable o si es hipertensa, pero varía si es hombre o mujer y si es adulto mayor o una persona joven o un niño, porque varía bastante la presión. Generalmente a veces los adultos, bueno, eso es lo que había escuchado al médico, la mantienen un poco más alta y que una persona joven. Por lo mismo que decía la doctora, que porque las arterias van perdiendo eso de la capacidad de extenderse. Pero creo que los valores siempre son estándar. O sea, siempre hay una media donde... Correcto. Ok, fíjense bien. Miren, estos son los criterios de la Asociación Americana del Corazón para la hipertensión en adultos. Y estos son los valores normales. ¿Cómo se determinaron estos valores? ¿Cómo se determinan? Esto es un promedio de la población mundial representativa de las personas que están sanas, que no tienen ningún daño y se saca un promedio. Entonces, este es un promedio de una población mundial representativa y esto es el estándar. Con esto se determina si soy o no soy hipertenso. Pero doctora, al momento de la práctica, al momento de la clínica, cada paciente es individual y pueden tener algunas variaciones considerando la edad. Pero este es el estándar. Este es el estándar. En los pacientes adultos, lo que pasa es que cuando ya envejecemos, el riesgo de que las presiones sean altas es mayor, como dijo Delcy, por lo que ya les expliqué. Pero este es el estándar y esto se saca en base a un promedio de la población mundial. Y por eso estas cifras, en algunos casos, como por ejemplo, las cifras normales de colesterol o de triglicéridos, también se sacan en base a un promedio. Pero como vamos cambiando el estilo de vida, nos vamos adaptando. Y conforme pasa el tiempo, esas cifras pueden cambiar porque se sacan en base a promedio de la población mundial. Entonces lo mismo ocurre con la presión arterial. Pero al momento de diagnosticar, se toman las individualidades de cada persona, pero este es el estándar. ¿Ok? Vamos a ver. Doctora, ¿Sí? tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, una persona hipertensa en etapa 1 o etapa 2, ¿es un proceso reversible o es ya irreversible? Generalmente la hipertensión es irreversible. No hay vuelta atrás. Generalmente, cuando ya la persona es hipertensa, es porque el daño que ha hecho la ateroesclerosis, ¿me entiende? Porque atrás de la hipertensión también está la ateroesclerosis. O puede estar otro problema de base, como por ejemplo la diabetes mellitus, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Entonces, esas son las causas por las que nos podemos volver hipertensos o los estilos de vida, las causas que todavía no se han confirmado, pero que pueden estar presentes. Entonces, cuando ya se diagnostica la hipertensión, no hay vuelta atrás. Solo en qué casos la hipertensión sí se ha visto que puede revertirse. Cuando hay una causa bien establecida y la causa se corrige. Pero esos son poquitos los casos. ¿Qué otro caso es reversible?
la hipertensión, o puede ser reversible, la hipertensión en el embarazo.